Vamos a empezar por el principio, como siempre, hay gente que tal vez no esté totalmente al tanto de lo que ha pasado. Lo del BRICS lo analizamos ayer, no ha habido demasiadas novedades, más o menos dentro de lo que habíamos pensado. Finalmente se hizo lo que nosotros anticipamos cuando ya estábamos en Moscú, diciendo que el BRICS no se iba a ampliar, que lo que estamos presenciando en realidad no es una ampliación del BRICS, vamos a dejar eso en claro. Lo que estamos sabiendo son socios del BRICS, que es otra cosa, son socios que no tienen derecho a manifestar su opinión sobre las políticas del BRICS, o manifestar su opinión, sí, para tomar decisiones en realidad. Que esa es la gran diferencia. Por eso nosotros hablábamos que no se iba a producir una ampliación, porque había muchas razones. Ayer explicábamos las causas. Los que quieran profundizar en este tema, vean el programa de ayer y los anteriores que hemos hablado del BRICS, y mencionábamos, bueno, cómo Brasil hablaba de caballos de Troya, que no quería que se le sigan metiendo en esta organización, ¿no? Lo que terminó pasando fue que se hizo una conferencia de prensa donde cerraba la actividad en Kazán, en Rusia, y allí Putin comentó ante una pregunta de un periodista las razones por las cuales Venezuela no había entrado en el bloque, ¿no? Yo primero voy a aclarar una cosa. Putin bien podía haber contestado, como contesta otras veces, como ayer hablábamos con respecto al tema de Corea del Norte, en forma enigmática. Hay veces los políticos, y sobre todo cuando se habla en términos de diplomacia, hablan y no dicen nada. Y lo hacen a propósito. No quieren decir lo que pasó y bueno, se habla de generalidades y bueno, y no hubo un consenso en el grupo, no tenía ninguna necesidad de hacer lo que Putin hizo. Y esto es un signo que nadie está remarcando, pero es muy importante. Todos están hablando de lo que pasó y responsabilizando a Lula, que ahora vamos a ir viendo por qué, pero lo que nadie está pensando es por qué Putin hizo lo que hizo. Porque Putin simplemente podía no haber mencionado el tema o haber salido con algo menor, general, y no tenía ninguna necesidad específica de decir que la responsabilidad de esto había recaído en Brasil. Bueno, Putin recuerda que la admisión de estados dentro del BRICS se hace por consenso. El consenso es absoluto, no es mayoría, no es un 90%, es el 100%. Con que uno solo de los miembros diga que no, ya eso no se hace. Ese mismo mecanismo tiene la Unión Europea. En mi opinión, es un mecanismo que parece respetar a los socios minoritarios, pero que genera también muchísimas trabas. O sea, si bien le da alguna cierta resiliencia al grupo, en el sentido de que, bueno, no se va a desarmar tan fácil, porque en definitiva cualquiera puede vetar lo que no le gusta, por otro lado tampoco se avanza, y a veces tenemos una enorme mayoría bloqueada porque alguien ha decidido que no a algo. Entonces es un tema debatible si está bien o no, pero Putin lo señaló que se hace por consenso. Y eso tiene que ver con que lo que estaba sucediendo no era responsabilidad de Rusia. Tanto es así que el canciller Iván Gil publicó un posteo en Telegram diciendo que la República Bolivariana agradecía al presidente Putin, el presidente de Rusia, por la invitación cursada a su par venezolano, Nicolás Maduro, pero a la vez señalaba que Venezuela contaba con el apoyo de los participantes para formalizar su ingreso a este mecanismo, pero la medida se vio truncada por la posición de Brasil. A través de una acción que contradice la naturaleza y el postulado de los BRICS, la representación de la Cancillería brasileña, Itamaraty, liderada por el embajador Eduardo Paes Saboya, decidió mantener el veto que Jair Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, reproduciendo el odio, la exclusión y la intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la patria de Bolívar a esta organización. Esto fue lo que dijo Venezuela, y estimó el país que esto se trata de una agresión más a Venezuela, un gesto hostil que se suma a la política criminal de sanciones que han sido impuestas contra el país. El comunicado agrega además que el pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por la agresión inexplicable e inmoral de Brasil, que mantiene la peor de las políticas de Bolsonaro contra Venezuela.
Pese a ello, considera Caracas que esta cumbre, que califica de histórica, ha sido un rotundo éxito, por lo que felicita a Putin y a su gobierno por sus extraordinarios aportes al equilibrio universal. La primera pregunta que debería surgir con esto es, ¿y qué tiene que ver Bolsonaro con la decisión que tomó Lula? Yo creo que en estas cosas hay que empezar a leer entre líneas, y esa es una de las cosas que vamos a ir tratando de ver, porque esto es una de las razones por las cuales fracasan los modelos latinoamericanos, los procesos de unificación. Hay una negativa, yo diría, a ver la realidad, ¿no? Venezuela ha tomado extrañamente una decisión que es no llamar a las cosas por su nombre. El responsable absoluto de esta situación es el presidente de Brasil. Bolsonaro, de hecho, tiene el pasaporte confiscado, está proscripto. No entendemos a qué viene esta referencia sobre Bolsonaro, diciendo que continúa el veto de Bolsonaro, cosa que también sería discutible. Puede ser que Brasil se haya opuesto al ingreso de Venezuela, pero recuerden que no es el único país y todo es por consenso. Por ejemplo, la India es un país que tiene buenas relaciones, pero puede tranquilamente considerar que Venezuela radicaliza la posición del grupo y por eso oponerse. Pero bueno, confiemos en que ha sido Bolsonaro. Realmente la discusión ahora debería ser por qué Lula está haciendo lo que está haciendo, sin importar lo que había hecho Bolsonaro en el pasado. Y acá es el problema que yo veo, porque hay una negativa a asumir la realidad de nuestros liderazgos políticos. Lula hizo lo que hizo y debería ser señalado como es, pero claro, hay una narrativa y una construcción que lo idolatra a Lula, por lo cual no podemos de ninguna manera aceptar que Lula sea este. Entonces, cuando uno lee todo el comunicado, e inclusive lee la nota, por ejemplo, en RT en español, no se menciona a Lula. Es el gobierno de Brasil y el legado de Bolsonaro, pero en ningún momento se menciona a Lula. Lula no existió en esta decisión. Obviamente Lula es el presidente, es el que toma la decisión. No se puede obviar que Lula esté presente, pero hay que mantener esa figura de ídolo, de idolatría hacia Lula, que está trayendo muchos problemas, porque Lula ha llegado al poder y está haciendo lo que está haciendo porque precisamente nadie se ha atrevido a decir las cosas como son. Las señales vienen multiplicándose y son esas que hemos dicho nosotros desde hace muchos años, cuando manifestamos todas las diferencias que teníamos con Bolsonaro, con las políticas económicas de Bolsonaro, y también marcábamos los aciertos en las cuestiones culturales que Bolsonaro intentaba hacer saliendo de la Agenda 2030 y la política específicamente de género y de ambientalismo, que son los ejes que hoy está manejando Lula nuevamente, ¿no? Había una señal previa que era complicada. Lula había decidido no viajar a la reunión de Kazán. ¿Por qué lo hace? Lula tenía planificado reuniones con Putin y con Xi Jinping. Pero bueno, Lula en principio, según informaron los medios brasileños, sufrió un accidente doméstico, se cayó en el baño, por lo visto, se golpeó la parte trasera de la cabeza en el baño, resbalándose, y lo llevaron al Hospital Sirio Libanés de San Pablo, que creo que es el hospital más importante del lugar y donde se atienden los presidentes, y allí los médicos le dieron el alta, aparentemente fue un golpe menor, pero le aconsejaron por el momento no hacer viajes largos en avión. No sé, las cuestiones médicas es muy difícil saber, ¿no? Porque uno seguramente va a hablar con médicos y te van a decir todo más o menos lo mismo. Y depende, hay que ver el paciente, depende de lo que se criticó. Bueno, es una medida prudente porque si le pasa algo, pero bueno, Lula no soy yo viajando. Si Lula tiene cualquier complicación, va a tener enseguida equipos de asistencia médica y viajaba a Rusia, no era que viajaba a un lugar desértico donde iba a estar sin auxilios. O sea, ¿era justificada esa medida ante la lesión que tenía o no, dada la importancia de la presencia de Lula en Kazán? No sé, esas son dudas que nosotros no podemos evacuar de acá. Solo podemos manifestar lo extraña de la decisión de Lula de no concurrir a Kazán.
y si esto era suficiente o no para que le impida el viaje, va a quedar un poco también a criterio personal. Parece tal vez ligeramente exagerada la posición, pero bueno, no sería algo con términos absolutos, que va a decir, no, esto es una locura. Es un hombre grande, 78 años, bien puede algún médico haber pensado que eso estaba bien. Pero también, si uno hace un análisis político, puede imaginar que Lula en este momento no quiere identificarse con Rusia. Y hasta ahí nomás con China. ¿Por qué? Porque la tensión es más que manifiesta. Zelensky se ha encargado de señalar a cada uno de los asistentes a la cumbre de Kazán en esa extraña potestad que mencionamos que tiene Zelensky de sermonear a todo el mundo. Zelensky, presidente en ejercicio que no ha revalidado su mandato, se adjudica el derecho a cualquiera a decirle lo que tiene que hacer al presidente de cualquier país, amenazarlo, señalarlo. Es muy extraño, ¿no? Y que lo haga en general sin respuesta. Lula tuvo un entredicho con Zelensky hace poco, precisamente porque a Zelensky tampoco le gustaba la propuesta de paz de Brasil, ¿no? Zelensky es de paladar muy exigente, Lula debería saberlo, y la idea de anotarse un poroto como alguien que busca la paz es un poco complicada con un personaje como él, ¿no? Lula ha dado otros pasos extraños, ¿no? Y quienes se preguntan por qué Lula intentó que Argentina ingrese en los BRICS. Si bien Rusia quería que Argentina ingrese en los BRICS, también la aceptaba China, hay un consenso generalizado. En principio, lo que se le dijo a la prensa fue que Lula fue quien impulsó la candidatura de la Argentina. Ahora, cuando Lula impulsa la candidatura de la Argentina, las posibilidades de que sea Milei el presidente ya eran muy altas. Y uno se pregunta si, bueno, ya que está tan celoso con Venezuela y con Nicaragua, porque de esto tampoco se habla mucho, pero Nicaragua tampoco fue aceptada en principio por presiones de Brasil, uno puede preguntarse cuál era la lógica de eso, ¿no? Porque la verdad, Alberto Fernández ya había hecho un giro totalmente pro-estadounidense. Había enfriado las relaciones con Rusia, había puesto freno a las obras de infraestructura en la Argentina, como es el caso también de Chihuido, que también había enfriado el acuerdo con Rusia, y había desatado una gran polémica, ¿se acuerdan? Con las vacunas Sputnik, que primero las recibe, después empieza a decir que tiene propiedades que no tenía, como por ejemplo se podían aplicar en adultos cuando todavía no estaba validado esto, y luego permite que se filtre a través de una asesora que él había reclutado en Estados Unidos, un paper que era el contrato entre el laboratorio Gamaleya y el gobierno argentino, donde hipotéticamente tenía que suministrar, creo que eran 30 millones de vacunas, si no me acuerdo, si no me equivoco con la cifra, y finalmente las vacunas no se entregaron en los plazos que Alberto Fernández pensaba y que nosotros mismos ya habíamos dicho meses antes que iba a ser imposible que se entreguen porque simplemente no existían en ese número. Pero lo que fue criticable fue que filtre el contrato a la prensa su asesora presidencial, y que era la encargada de la negociación, lo cual generó malestar en el gobierno ruso. Ahora, en esas circunstancias, con ese Alberto Fernández que además, por ejemplo, excluía de la participación en YPF de las empresas rusas por el embargo que había decretado Estados Unidos. ¿Cuál sería la razón para que Lula estuviera tan entusiasmado con Alberto? Bueno, una solidaridad porque lo había visitado en la prisión. Puede ser, pero convengamos que los países no seguían por esas cuestiones personales, deberían seguir otro tipo de principios. Dada esa situación, Lula empuja a la Argentina cuando no era un país en condiciones de
ofrecerle a los BRICS la estabilidad política en un enfrentamiento abierto con Occidente. Aún así se consigue esa infamosa invitación que después Milei termina rechazando. ¿Por qué la rechaza Milei? Porque Milei es un obtuso, porque él y su canciller Mondino no entienden que su objetivo era alinearse con Occidente y hacer el juego de Estados Unidos, que es lo que ellos explícitamente dicen que quieren hacer. Lo podían haber hecho, bien lo podían haber hecho, pero ¿cómo lo tendrían que haber hecho? De otra manera, lo tendrían que haber hecho desde adentro, obstaculizando, que es lo que de alguna manera está pasando ahora con Lula y con algún otro país tal vez. Pero bueno, parece que Milei realmente no le da la capacidad intelectual para entender eso y bueno, ha actuado de una forma demasiado extraña, abortando el propio proceso que de alguna manera había dejado en bandeja Lula. Hay más cuestiones extrañas, ¿no? Amorín, dejando esto, el canciller o el asesor presidencial en materia de relaciones internacionales, porque Mauro Vieira es el canciller, ya tenía algunas cuestiones de antecedentes negativas en el sentido de oponerse precisamente a lo que estaba haciendo Venezuela. Y el hecho de no aceptar el gobierno de Lula, de no aceptar dentro de la región, dentro de los BRICS, a un país de la región, se produce por segunda vez, porque esto ya había pasado con la Argentina. En su momento la presidenta era Dilma Rousseff, nosotros hemos repetido muchísimas veces, en el año 2014, en la reunión de Fortaleza, estaba todo listo para que la Argentina fuera seleccionada para entrar en la próxima reunión a la cumbre. ¿Vieron cómo es el funcionamiento? Se anuncia y a partir del próximo año ingresa a los BRICS. Iba a ser ese famoso BRICSA que tanto se había hablado en ese momento. Bueno, quien se opuso a eso fue Dilma Rousseff. En ese momento, Dilma Rousseff era la presidenta del mismo partido que Lula, básicamente el mismo sector político. Extrañamente se vuelve a producir ahora, esta vez con Lula del poder, dejando afuera otro país de la región. Y a alguno puede parecerle razonable. Bueno, en definitiva se peleó con Milei, Milei es un loco, no quiere que entre. Bueno, ahí se podía entender, pero con Venezuela, ¿cuál es el problema? No, porque las elecciones, la democracia. Si a usted le parece que es un problema grave, que Lula no acepte la reelección de Maduro porque Maduro no cumplió con lo que a juicio de Lula tendría que haber hecho, están desconociendo que hay otros problemas mucho más serios que ese y que no impidieron que un país entre en el BRICS. China e India han tenido hasta enfrentamientos fronterizos repetidos a lo largo de los últimos años y ahí están los dos en el BRICS tomando decisiones en consenso. Irán y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han tenido tensiones muy grandes, han sido enemigos históricos y ahora han relajado las posiciones a partir del encuentro que organizó China, pero se siguen mirando con desconfianza y ahí están sentados. Y ahora China ha permitido la entrada de Vietnam, con quien tiene roces constantes por el tema del mar de China, si bien ahora también se ha distendido un poco la relación, porque uno ve cómo se va preparando el ingreso de un país, la realidad es que ha llegado a haber hasta incidentes violentos entre Vietnam y China, y la desconfianza entre ambos países es muy alta, y sin embargo China permitió el ingreso de Vietnam dentro del BRICS. ¿Por qué razón entonces es tan grave las diferencias que pueda tener Brasil con Nicaragua o con Venezuela para oponerse a que ambos países entren en esto que, vuelvo a insistir, tampoco era parte del BRICS? Porque sí, estos países que yo mencioné antes integran ahora el BRICS y el BRICS Plus, pero estos nuevos son una especie de socios que no tienen la posibilidad de vetar nada, lo cual bajaría la importancia. O sea, indudablemente hay una sobreactuación de Brasil que parece más con la idea de perseguir y aislar a Venezuela y a Nicaragua que con una razón realmente concreta, ¿no? Y acá llegamos al punto también que decía al principio, ¿y por qué razón Putin hace este comentario abiertamente? ¿Por qué Putin no ignora el tema? ¿Por qué decide responsabilizar públicamente a Brasil? Señalar que el gobierno de Brasil era el que se había opuesto. Y yo creo que hay un poco la razón
tiene que ver con que hay algunas situaciones de tensión entre Brasil y Rusia que vienen siendo solapadas. Desde que comienza la operación militar especial, Brasil nunca se pronunció en forma solidaria con Rusia, a pesar de estar en el BRICS con Rusia. Brasil siempre tuvo una actitud más o menos esquiva, sobre todo desde que llegó Lula al poder, que empezó con un plan de paz que en realidad no era lo que quería Rusia ni lo que la favorecía, sino más bien era una tregua para que Ucrania pueda rearmarse, para que la OTAN pueda reconstituir sus fuerzas. 12 países entraron, no se entiende demasiado bien por qué razón entonces Brasil, si uno es bien pensante, ha dejado afuera. Y Lula, con esto aparte, exhibe una contradicción públicamente en el BRICS, pero que Putin no la deja pasar. Que esto es lo que yo señalo como importante, porque Putin podía haber ignorado esto tratando de resolver la cuestión con Brasil, pero evidentemente algo ha colmado la paciencia de Putin, porque Putin dice, nuestras posiciones no coinciden con las de Brasil en la cuestión de Venezuela, lo digo abiertamente. O sea, parece bien, pero no es una práctica usual en diplomacia que dos socios uno diga al otro lo que le dice Rusia a Brasil. ¿Por qué Rusia le dice eso a Brasil? Bueno, acá hay algo que no le está cerrando a Putin de las actitudes que está teniendo Lula, que contrasta de alguna manera con esa actitud de Venezuela de sacar un comunicado ignorando lo que dice Lula. O sea, ¿por qué Lula es pasado por alto en ese comentario? ¿Por qué no se señala explícitamente al gobierno de Lula y se habla de Brasil por un lado y del legado de Bolsonaro por el otro, pero en ningún momento se llama por el nombre a Lula? Bueno, estas son las cuestiones que a veces nosotros, acostumbrados a la política más chabacana local, no prestamos atención, pero en materia diplomática estas cosas son importantes, son mensajes que se mandan de ambos lados. Y acá lo más destacable es que Rusia ha decidido cerrar el BRICS a la entrada de nuevos países precisamente por el ingreso de caballos de Troya. Esto nosotros lo hemos hablado en Rusia con fuentes absolutamente inobjetables del gobierno ruso, quienes nos explicaban la situación y nos decían, nosotros no podemos seguir avalando que entre cualquiera y deformen la idea y los objetivos del BRICS. Por lo tanto, eso lo tenemos que impedir. Ya no estábamos muy de acuerdo con la última ampliación en la forma en que se dio. Lo contrario a lo que están diciendo muchos medios, que dicen que Rusia y China quieren ampliar e India y Brasil. No, no es así. China quiere ampliar, pero por razones comerciales. Vuelvo a decir que lo vean en el programa anterior, que ahí nos extendimos en esta explicación de las razones por las cuales se dividen estas cuestiones, ¿no? Lula ha tenido en su historia algunos puntos oscuros que se conocen poco fuera de Brasil. Nosotros hemos hablado con Rafael Mayado más de una vez y bueno, la información es pública. Rusia es un nombre, Lula es un nombre ligado a los sectores financieros de Brasil. Durante el gobierno de Lula, y estoy hablando de la primera etapa, Brasil tuvo un desarrollo económico muy grande, sacó mucha gente de la pobreza, pero también es cierto que junto con eso, Brasil consiguió que sus bancos ganaran sumas enormes de dinero, muy superiores a las anteriores y a las posteriores. El periodo de Lula fue el periodo en que más dinero ganó los bancos. Y nosotros también señalamos acá que el gabinete de Lula, que se estaba formando, estaba siendo, ahora para este último gobierno, estaba siendo digitado por Nica Setúbal, que es la hija del dueño, ya fallecido, del Banco Itaú. El Banco Itaú es el banco privado más grande de Brasil y es quien estaba encargada de armar el gabinete de gobierno. Y en el espacio de Lula se le dio mucho lugar a aquellos que representaban todas las políticas woke, la Agenda 2030, tanto de género como ambientalismo, como de racialidad. Todos tienen, de hecho, un papel protagónico dentro de ese gobierno, ¿no?
Esto por ahí podía ser, ¿cómo podía decir? Una opinión más política de mi parte. No todos pueden estar de acuerdo con esto. Alguno podrá decir que, bueno, es la forma de gobernar, es lo único que se puede hacer, hay muchas posibilidades. Pero hay un hecho objetivo que también lo hemos señalado en su momento, pero lo voy a volver a refrescar para que podamos entender el cuadro mejor, que es que Lula es encarcelado a partir de, ¿se acuerdan los sucesos del Lavallato y toda esta historia, ¿no? Lula es encarcelado y toda la oposición, o todo el sector progresista y de izquierda de América Latina, ¿qué dijo? Dijo, Lula es un preso político, no hay pruebas, eso es una falsedad, y es encarcelado por orden del Departamento de Estado, porque Estados Unidos maneja la justicia brasileña y presionó y puso a ese juez Moro, que después iba a terminar con Bolsonaro y después se peleó con Bolsonaro, a cargo de una persecución, extralimitando su propia jurisdicción para juzgarlo a Lula. Lula termina preso, da con sus huesos en la cárcel y Lula queda en una posición de aislamiento político. Hubo inclusive dirigentes argentinos que estuvieron en Brasil cuando se producía la detención de Lula y decían, nosotros esperábamos que masas de trabajadores salgan a la calle, que el país se rebele contra esto, y nos asombró porque simplemente no pasó absolutamente nada. Fue un pequeño grupo, menos de 100.000 personas, la mayor movilización que hubo a favor de Lula, y eso fue languideciendo, se hicieron algunas muestras, un acampe cerca de donde estaba Lula detenido, pero en definitiva, el caso de Lula y la luz de Lula fue extinguiéndose gradualmente, internacionalmente se dejó de hablar de Lula, Lula pasó a ser un preso más, justo o injusto, es otro tema, que extrañamente vuelve a la cancha. Cuando nadie lo esperaba, Lula sale nuevamente de prisión porque la justicia brasileña anula el juicio. Lula nunca fue declarado inocente. El juicio en Brasil se anula por defectos formales, pero no, en realidad la orden de la justicia brasileña es que Lula sea nuevamente enjuiciado en las condiciones adecuadas, con los jueces naturales que les correspondían, apartando a quien, ¿cómo se llama? Al Sergio Moro, que había sido el juez, que bueno, ya no es juez más. Lo que sucedió entonces, la lectura es para un principiante en cuestiones políticas, es a Lula lo suelta, lo mete preso el Departamento de Estado, no hay ninguna modificación, no hay presiones internacionales, no hay movilizaciones, no hay desestabilización en el país, no pasa absolutamente nada, y Lula mágicamente otra vez vuelve a la escena política liberado. No solo vuelve a la escena política, es recibido, por ejemplo, por Macron con los honores de un jefe de Estado cuando es liberado. Y Lula empieza a hacer una gira europea y empieza a conseguir apoyos y empieza a subir en las encuestas. A pesar de lo que se palpaba, no era exactamente lo mismo. Y termina ganando unas elecciones muy polémicas donde las iba perdiendo y fue un proceso muy parecido al que pasó con las elecciones de Trump con Biden, que misteriosamente el resultado se da vuelta electoralmente y Lula termina al frente del gobierno de Brasil. Se persigue a quienes se oponen a eso, se dan los incidentes de la invasión de edificios públicos parecido al patrimonio. No ver la huella dactilar de la CIA atrás de todo eso es ser ciego. O sea, claramente fue una réplica de lo que pasó en Estados Unidos, fue básicamente todo y la justicia obró totalmente a favor de Lula. No dio ningún espacio a ningún tipo de recuentos de nada, simplemente se le dio el poder a Lula. Brasil entonces tiene un Lula que va preso y luego soltado Lula. En el interín, con el Lavallato, destrozan las multinacionales brasileñas, destrozan los procesos de defensa. Brasil desde ese momento quedó paralizado como nación, se acabó el Brasil pujante, que se transformaba en una de las grandes amenazas para el poder occidental, donde las multinacionales brasileñas invadían la región y se metían en África, simplemente fueron dejadas de lado, se cerró todo, que se canceló el proyecto
nuclear de Brasil con el submarino y demás. Una política que se hizo bajo la sombra, cubierta por lo que estaba pasando con el Lava Jato, ¿no? Eso fue la gran excusa. Luego lo sueltan con el único objetivo de ponerlo en lugar de Bolsonaro, porque no había ningún otro candidato medianamente apetecible, y Lula sale con un discurso profeminista de la cárcel, cuando Lula no era feminista. Lula habla de políticas woke, habla de ambientalismo y habla de racialidad. Son los tres ejes que empieza a desarrollar Lula que habíamos mencionado, ¿no? Y posiciona a Brasil contra Nicaragua y Venezuela de la misma manera que en Chile lo hace Boric. Y ahora, curiosamente, está teniendo un pequeño acercamiento, podríamos decir, con Milei. El gobierno argentino hace 2 o 3 días sacó un decreto, el 942-2024, que introduce modificaciones claves en la normativa sobre el reconocimiento de refugiados. Esto lo publica Infobae. La medida establece que no será reconocida la condición de refugiados a las personas extranjeras que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: relacionado con delitos internacionales, cuando existan motivos fundados para considerar que han cometido delitos contra la paz, delitos de guerra o contra la humanidad. Esto lo firman, entre otros considerando, ¿no?, Milei, el jefe de gabinete Franco, Mondino, los ministros Petri de Defensa, Caputo de Economía, Cunio Libarona de Justicia, Patricia Bullrich de Seguridad, Mario Lugones de Salud, Sandra Petovelo de Capital Humano y Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado, ¿no? La gran pregunta entonces con esto es, ¿qué están haciendo? ¿Están allanándole el camino a la justicia brasileña para entregarle los 63 imputados por la justicia brasileña por sublevación? ¿No consideran que hay razones políticas para que estén refugiados? O sea, ¿los van a considerar entonces lo contrario a lo que ha dicho hasta este momento Milei y todo su equipo de gobierno, que consideraron a los bolsonaristas en la Argentina como refugiados políticos perseguidos por el gobierno de Lula, ¿no? Es realmente muy extraño que haya sucedido esto. Y yo acá quería hacer un paréntesis también para hablar de algo que también nos han dicho muchas veces que nosotros no tenemos que mencionar, que no tiene nada que ver, que no compliquemos las cosas, que no tiene sentido, que es el papel de las ideas woke en esto. Ahora se empieza a ver con claridad por qué nosotros insistíamos con estas cosas, porque construir una imagen como la de Lula permite luego dar espacios para Bolsonaro o Milei, y hasta el propio Bolsonaro no entiende el juego cuando sigue con sus políticas de género y ambientales que lo habían llevado a ganar las elecciones en Brasil y que lo hacían populares, sobre todo las de género, que eran las que lo hacían más populares. Y sin embargo, esto no era la política de Estados Unidos. Y eso lo hicieron entender por las malas. Por eso Bolsonaro termina abrazado a Putin en sus últimos días de gobierno, porque había sido aislado de todo Occidente. El gobierno era un gobierno paria, el de Bolsonaro, en Europa y en Estados Unidos, y había privatizado y había intentado hacer todo lo que manda la ortodoxia liberal. ¿Por qué? Porque seguía manteniendo sus políticas anti-woke. Y eso no era parte de la agenda. Y Washington no negocia, Washington impone. Y esto contrasta de alguna manera con la política que diariamente Rusia da señales sobre la importancia de la cuestión cultural tradicional. Para Rusia es fundamental contener estos valores tradicionales en las sociedades. Tienen infinidad de aspectos que ahora no voy a detallar todos porque sería muy largo, pero que tiene que ver con un enfrentamiento cultural que hay entre Oriente y Occidente, que excede inclusive a las cuestiones de las naciones, un programa que se divide de acuerdo a los distintos grupos. Eso también es importante que lo sepamos. ¿Y qué han conseguido también con esta cuestión?
una cosa más, no hablamos más de política real, ¿no? Hoy hablamos de programas de desarrollo, hablamos de, no sé, de cuestiones internacionales, de intereses políticos, de tecnología, de desarrollo industrial. No hablamos absolutamente de nada. Hablamos de género, de ambientalismo y ahora últimamente de racialidad, porque es la política que nos están trayendo para desviar la discusión política real. Tiene muchos factores, es múltiple esta política, es muy inteligente el diseño que tienen y generan ahora otras divisiones y permiten esto que se vaya oscilando entre gobiernos aparentemente opuestos y enfrentados a muerte, que en realidad sean dos expresiones de lo mismo. Todo termina siendo entonces una cuestión de género, de ambientalismo, de racismo, todo es ese prisma. Y como ejemplo, les quería traer una mención sobre una nota que saca Página 12 hoy, que me pasó un amigo, que tiene que ver con el CONICET. El CONICET, bueno, es como una de las tantas instituciones que están bajo asedio de los recortes de Milei, que a veces uno se pregunta, cuando están bajo el porcentaje que se destina a investigaciones, ¿por qué razón Milei compra problemas tan grandes? Y básicamente yo creo que en realidad no compra problemas tan grandes por una razón vacía, sino que compra estos problemas porque estos problemas permiten generar esa difusión de temas que son anecdóticos, porque del otro lado el progresismo nunca termina de entender cuál es el juego. Y entonces produce y entra en ese juego que favorece y hace que la gente rechace las ideas progresistas y apoye después y sostenga más tiempo programas como el de Milei. Esto que está pasando hoy en el CONICET tiene que ver, según la nota que pone Página 12, sobre una investigación que hizo Javier Nori, Alberto Kornblit, Esteban Jovagui, Rubén Quintana, Pablo Penchazade, Viviana Vilá y Juan Carlos Reboreda, entre otros científicos y científicas, aclara la nota, que han elaborado un documento contra Milei. Yo extracté un párrafo para que se entienda de qué estoy hablando. Al respecto, otra de las autoras principales, Micaela Camino, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste, apunta: las metas incluyen cuestiones como la lucha contra el cambio climático y la preservación de la biodiversidad, abordando al mismo tiempo aspectos sociales como la erradicación del hambre. Esto tiene gran relevancia para América Latina y en particular para la Argentina, ya que los problemas que buscamos resolver son urgentes. Por ello, separarnos de la Agenda 2030 nos aleja de un esfuerzo internacional amplio y nos posiciona junto a un grupo reducido de países que han optado por no adherirse a la Agenda 2030, como Irán, Rusia o Corea del Norte. Esto limitará también nuestras oportunidades de cooperación internacional para enfrentar la policrisis actual. Les encanta usar términos como policrisis. ¿Se entiende ahora el progresismo a qué apunta? Fíjense cómo pegaron toda una vuelta dialéctica. ¿Para qué? Para utilizar la Agenda 2030 en contra de Irán, Corea del Norte y Rusia. Yo no sé cuánto sabe Micaela Camino de Irán, Rusia y Corea del Norte. Me imagino que entre poco y nada. Pero parece que sabe lo suficiente para decir, por Dios, no queremos ese camino. Lo que queremos es la Agenda 2030. Y fíjense qué casualidad, con que esto de alguna manera se relaciona. Milei había dicho en la Asamblea de la ONU que la Agenda 2030 era de corte socialista y exhortó a todo el cuerpo diplomático de la Cancillería a alinearse con las ideas de gobierno. Ergo, todos aquellos que están en contra de estas políticas dicen, Milei está en contra de estas políticas. Pero ¿qué dijo también Milei? Aunque bien intencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación, cosa que él dice que quiere destruir, y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas. Bueno, claramente
tenemos el enfoque sobre la Agenda 2030 con dos críticas. Uno que dice que es maravilloso y el otro que dice, bueno, es bien intencionado. Está equivocado, pero es bien intencionado. Y acá tenemos la división ahora que genera el progresismo en la sociedad entre una discusión entre dos aspectos. O apoyamos la Agenda 2030 o estamos en contra de la 2030 y somos fascistas como Milei. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente apoya a Milei y ahí se genera esa falsa dicotomía entre las dos fuerzas políticas que nos tiene presa y que no conseguimos romper esto. La cuestión delirante de tildar de socialista una agenda que es corporativa, que está bancada por las ONG y fundaciones más importantes del mundo, termina por desacreditar la posición de aquellos que se oponen legítimamente y con razón a la Agenda 2030. Porque, claro, es como cuando uno pone un terraplanista a discutir estas cosas. Yo puse el terraplanista a discutir en contra en una discusión sobre agenda de género, sobre ecología y demás, y el terraplanista desacreditó a todo su bando solo por sus ideas bases. Ya nadie va a escuchar el resto de lo que diga si el tipo cree que la Tierra es plana y no redonda y hay una confabulación. Bueno, eso de alguna manera es lo que juegan con Milei también, ¿no? Después de esta manera reciclan a Lula, inventan a Milei y en definitiva se toman decisiones que desgarran el tejido social y destrozan la capacidad productiva de nuestras naciones. La única guía termina siendo la Agenda 2030. Y en esto, Nicaragua y Venezuela, con todos sus problemas, sobre todo Venezuela, contradicciones con la agenda progresista, le darían al BRICS un contenido más político, anti-occidental, anti-anglosajón, podríamos decir, anti-estadounidense, si les gusta, que apoyaría de alguna manera la posición más dura de Rusia. Bueno, eso es lo que se persigue. Se persigue no dejar inclinar el grupo de los BRICS en ese sentido, aunque sea de a poco, tampoco vamos a pensar que estos dos países se iban a torcer el rumbo, suman. Y eso es lo que se impide. En un clima que no da espacio para las argumentaciones, como muchas veces hemos hablado, son conexiones, se impide, no se piensa conectando hechos diversos. Los pensamientos son lineales, los que nos han enseñado, y cargados de expresiones emotivas que niegan la posibilidad de un debate real. Generando aparte de la mano de esto una verdadera corriente de infantilismo y de credulidad, pretendiendo, por ejemplo, que los investigadores del CONICET nos digan que esta es la agenda que nos viene a salvar y que va a acabar con el hambre del mundo, cuando es la agenda que apoyan las corporaciones, las ONG y las fundaciones que se oponen a Rusia. Y después Irán, Rusia y Corea del Norte son los malos según esos mismos científicos. Fíjense hasta dónde caló lo profundo y hasta dónde todo el debate después termina girando alrededor sobre algo que obstruye mirar cuáles son los problemas más profundos que tenemos para poder poner el país adelante. Entonces quedamos atrapados en una disputa entre progres y libertarios que dicen lo mismo, básicamente acusándose entre ellos, ¿no? Y creo que como un consejo, aunque creo que poco les va a importar, Venezuela tiene que entender el veneno que significa la Agenda 2030 y el progresismo. Vemos con mucha preocupación cómo muchos sectores venezolanos toman términos de la Agenda 2030 y del progresismo que viene de España y que viene de Estados Unidos y que se promueve en Buenos Aires, y lo empiezan a utilizar como una agenda propia. Y eso es lo peor que pueden hacer si quieren sobrevivir a esto. Bueno, en resumen, para aquellos que no les gustan los programas tan largos y que prefieren un bloquecito más cortito, se discutió la introducción en la cumbre de los BRICS y la posible adhesión de Venezuela. En la última cumbre, Putin dio una conferencia de prensa diciendo que Venezuela no se unía al grupo precisamente porque Brasil lo había vetado. Brasil vetó a Venezuela y a Nicaragua, esto fue considerado por Venezuela como un gesto de un país hostil hacia ellos, pero Venezuela en realidad, a través de su canciller Iván Gil,
le agradece a Putin la franqueza y el éxito de lo que pasó, pero denuncia a Brasil, aunque lo hace eludiendo mencionar a Lula en esto y cargando las tintas sobre la política, sobre Bolsonaro, quien hoy, la verdad, no tiene ninguna incidencia en la política brasileña, por lo menos en las decisiones de Estado. Todo esto tiene que ver con, según plantea Venezuela, probablemente de forma acertada, con la idea occidental de excluir al país del poder occidental y de alguna manera extendiendo las sanciones contra esa posición. Lula empieza a mostrar cuál era su verdadera cara, la que veníamos nosotros advirtiendo. Lula está lleno de contradicciones. Lula tiene un discurso que se monta hoy en esta cuestión progresista, agenda de género, racialidad, cuestión climática, pero sin embargo esconde, por ejemplo, la posición en contra de Venezuela por el Esequibo y a favor de empresas petroleras estadounidenses, o se apoya los intentos de golpes blandos contra Venezuela o Nicaragua, no reconociendo a las autoridades legítimas. Lula, además, no se presenta en esta cumbre aduciendo una lesión que no podemos saber exactamente cuál es la realidad, pero da los pasos suficientes para obstaculizar esto. Una vez más, menciono, es importante entender o ponerse a pensar por qué Putin decide hacer esta denuncia públicamente y de alguna manera yo creo que romper el mito del Lula revolucionario. Creo que lo que hace Putin es decirle a todo el mundo, miren, no entra porque Brasil no quiere. Brasil es Lula. Ustedes sabrán entonces para qué lado juega Lula. Creo que Lula, Brasil, que Putin en realidad decide eso porque tiene alguna cuenta pendiente, indudablemente. No le está gustando la política, es consciente de que Lula está teniendo una política que se va distanciando de Rusia y se va acercando a los Estados Unidos, y creo que esto es una señal, una advertencia, ¿no? Por otro lado, bueno, detrás de esto subyace también el tema de la Agenda 2030 y un conflicto ideológico entre las naciones que lleva a que los temas de género, ambientalismo y racialidad sean los que ocupen la centralidad del debate público, mientras los países se van vaciando. La Argentina hoy estamos viendo que están vendiendo básicamente, loteando las empresas que eran del Estado y las riquezas del Estado ante el silencio de todo el mundo, que está aplaudiendo que haya una posición en contra de quienes promovían la Agenda de 2030. O sea, está saliendo muy caro sacarnos de encima también esas políticas que tampoco nosotros queremos. En definitiva, entonces, en conclusión, se argumenta, de alguna manera, sostenemos que hay una agenda que no permite la discusión, el debate, que no permite el pensamiento crítico de verdad y que lo reemplaza por discursos emotivos y polarizantes, que lo que hace es crear antagonismos superficiales que tapen los temas realmente estratégicos que deben ser considerados para poder sacar adelante a nuestros países. Y Putin, de alguna manera, con esto señala, condiciona a Brasil y lo expone como lo que hoy es en realidad un gobierno aliado de los Estados Unidos, cada vez más aliado de las políticas de género, y como esas políticas en realidad son políticas antirrusas. Esto es en concordancia con lo que hace internamente, empieza a hacerlo externamente Rusia, y creo que de esta manera, bueno, pone en claridad y empieza a mostrar quién es quién, y que, bueno, hoy que el enfrentamiento es claro entre Rusia y Occidente, hay que tomar partido y hay que ser claro en ese partido. Rusia tiene una política y si bien no te obliga a que vos hagas nada, también te va a denunciar si vos en realidad estás haciendo un doble juego y lo tratás de esconder detrás del anonimato en un grupo donde cualquiera de los Estados miembros podía haberte vetado, pero sin embargo Putin lo que dice, no fuimos nosotros, fueron ellos.